15 de febrero 2025, la lógica en el ser con circuitos o la lógica del ser en el concreto, cómo se está manifestando esto. Bueno, pues al ser 15 de febrero, pues tenemos que tener una frecuencia 46 que nos habla de los límites. Pero ¿qué límite sería el que nos está aplicando? El límite es ese segmento en el que nos encontramos nosotros, donde vive nuestro diseño, es nuestros alcances y es hasta donde topamos de lo que sí y lo que no somos. Y si identificamos qué sí somos y qué no somos, nos permite saber modular cómo nos vamos a comportar o cómo nos vamos a conectar o enlazar con el otro, pero también con nosotros mismos. Pero si yo no entendiera qué son límites, pues me voy a 64, ¿no? Confío. Pero ese confío es en ese aspecto que yo sé que tengo que tener fe, o es esa conectividad que me está entregando información para que yo la procese. Confío, ese cono de conciencia que conecta a través del potencial. Acuérdense que la F6 también en la inteligencia orgánica. Entonces esa conectividad del potencial en el diseño. Claro, porque si no existiera esa conectividad de la posibilidad que puede ser ese diseño, pues cómo se va a manifestar en el concreto, cómo va a ser ese aterrizaje, si tú quieres, para que se pueda expresar. ¿Qué es lo que está bajando información? En sus frecuencias veloces, pues tenemos que es 319, que es la percepción de un propósito. ¿Será exclusivamente una cosa la que venimos a hacer? ¿O es una experiencia en la que venimos a desarrollar? Ya habíamos hablado que no solamente somos nuestra profesión, ni nuestra familia, ni nuestras amistades, ¿no? Yo me acuerdo que antes pues se usaba mucho de que no, pues es que el nombre de tu familia, el apellido, es el que tiene el soporte, ¿no? Y dependiendo cómo se conocía a tu familia en esa comunidad donde se iba desarrollando, pues era el antecedente que te respaldaba o realmente te limitaba, ¿no? Pero eso era porque estabas representándote desde tu familia. Ahora, si no te representas desde tu apellido o de esa historia familiar, pero te representa tu actividad laboral, ¿en qué escala de medición estás respecto a la sociedad? ¿Qué es aquello que se le está otorgando más valor y qué es aquello que se está dejando de lado? Pero porque se deje de lado no significa que no sea valioso, sino que el desarrollarlo va a generar más profundidad, más impacto, más detenimiento, porque no todo el mundo está ahí. ¿Cuántas cosas se han dejado de lado? De lado porque sentimos que a lo mejor no eran tan valiosas, pero cuando las necesitamos, híjole, pues ¿quién nos va a ayudar con temas de fontanería? ¿Quién nos va a ayudar con temas de conexiones? ¿Quién nos va a ayudar con esas cosas más manuales que en algún tiempo dejamos de lado por irnos al operativo en la oficina, ¿no? Que no están mal, ambas están cubriendo ciertos aspectos, pero que una no puede dejar a la otra porque una necesita esa parte concreta de acción y la otra está haciendo su acción en lo digital previo a concretarse. Entonces se enlaza, cada una tiene su propósito. Ahora, no me referencio a mí con la profesión ni con mi familia, pero ¿qué tal con los amigos? Y a mí me caía súper gordo que me dijeran, dime con quién eres y te diré quién eres. ¿Por qué las decisiones del otro tienen que afectar en quién yo soy? O que te dicen, si andas con lobos, aullar aprendes. Pero ¿por qué tendría que yo caer por fuerza en esa actividad? ¿Por qué tendría yo ser igual al otro? ¿Qué es lo que me condiciona? Ok, pertenezco a ese grupo, sí, va a haber cosas en común para que pueda formar parte de ese grupo, porque debe de haber ese enlace, ¿no? ¿Qué información tú entregas? ¿Qué información yo entrego? ¿Qué actividad tú realizas en ese grupo? ¿Y qué actividad yo realizo en ese grupo, ¿no? Y nos vamos compensando. Pero ¿por qué te tiene que definir solo una cosa? Y no eres un conjunto. Yo desde que recuerdo de memoria, desde pequeña, era como no. O sea, a mí no me definas por las personas que me junto, porque sí, hay cosas en común y son también totalmente diferentes. Y entonces en nuestras diferencias es donde yo veo más enriquecimiento. Sí, no me
catalogue solo por lo que estudio, sino por lo que puedo desarrollar, ¿no? En eso vamos. No me juzgues por mi familia, porque mi familia para unas cosas puede estar muy bien y para otras cosas puede estar muy mal, así como todas las relaciones de todos. No hay una sola base, todas se van moldeando. Entonces, si todos tenemos diferentes etapas en nuestro desarrollo, pues vamos a tener por fuerza altas y bajas. Y luego vamos a tener con más frecuencia altas y bajas, altas y bajas y altas y bajas, que estamos modulando la evolución. Si todo el tiempo fuera recto, todo el tiempo fuera alto, 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 ¿qué sobreexigente sería? Y si todo el tiempo fuera bajo, 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 también qué sobreexigente, ¿no? Porque tendrás que estar empujando constantemente para volver a una estabilidad. Entonces, lo que he aprendido es quitar etiquetas. No te ubiques en las etiquetas, en los extremos. Quédate en el centro. Sí, utiliza de cada una, porque a veces nos va a tocar ser los no tan buenos o los villanos, y otras veces nos va a tocar ser los buenos. Pero depende de la situación. Para unos vas a ser los villanos y para ti a lo mejor eres bueno. Y luego cambia al revés, ¿no? Para ti a lo mejor eres el villano y para el otro eres el bueno. Entonces depende de dónde te estés mirando. Y eso es lo que trae hoy. Que sí, es un propósito el que se está trabajando, pero no solo en un aspecto, sino en diferentes aspectos. Entonces, ese propósito en cada aspecto de tu vida, ¿cómo va a ir encajando? Bueno, no entendiera qué es ese propósito, pues me voy a 91. El propósito en ti. No en nadie más, el incremento en ti. Entonces a nadie le va a tocar trabajarlo más que a mí. Nadie lo puede vivir y tener el aprendizaje más que yo. Entonces eso me va fraccionalizando, ¿no? Me va dando como una cierta experiencia. Más que exclusividad, cierta experiencia. Porque la exclusividad, ¿qué es? Es salirse de la experiencia. Ya no estar con el resto, sino hacerse a un lado. Pero ¿realmente podemos estar todos a un lado? ¿O vamos a estar entrando y saliendo en las relaciones? Muy interesante el día de hoy. Para calendaria, 15 de febrero 2025, para las 5D es el día Ñ, una nueva N, un nuevo diseño. Para la 3G es día 46, seguimos en la vuelta 3, cuadrante contexto, ya estamos en el C. Paso inhumano del Pa lineal. Ok, el contexto con mi inhumano, el contexto con mi interior. ¿Qué es eso que veo en Ro que afecta a mi Ri? ¿Qué es eso en Ro que hace que mi Ri se mueva? ¿Qué es eso que me hace que me vincule? Diseño del potencial, pero desde tierra es la finalidad del ser, o el ser en incremento. Para que el potencial se pueda aprovechar se debe definir en un propósito, para saber qué es lo que se va a incrementar. Si no se alcanza a definir, cómo se va a condensar o se va a materializar. Mientras no pase de lo abstracto a lo concreto, difícilmente se dará su aprovechamiento. Necesita definirse. Para definirse debe conocer sus límites y sus alcances, qué sí puede ser y qué no puede ser. Y así explorar para su profundidad, su interiorización, antes de compartirse y expresarse en el concreto. Es como cuando en el teclado de la computadora, ya ves que hay una tecla que se llama FN, y con ella puedes acceder a otras funciones del sistema operativo. En el teclado de la computadora hay una tecla que se llama FN, ¿sí? Y arriba hay unas teclas que van haciendo una actividad cuando presionas esa tecla más la otra tecla. Entonces, como activar la función. Entonces, esa FN también aparece en la palabra confío, ¿no? Que veamos arriba. Entonces, si yo lo cambio de letras a números, sería 6, 14. Sería ya un potencial del ser en su diseño. O el diseño del ser con potencial, si lo leyera desde el futuro. Pero esa FN que me permite hacer en la máquina es activar la función. Ok. Entonces, me habla que yo puedo tener potencial, pero si no lo utilizo, no lo activo, solamente se queda ahí, intacto, ¿no? Está presente, pero no está haciendo algo, entonces no te va a dar un resultado, o no te va a dar esa experiencia que estás buscando. Pero ¿qué tal que si yo la empiezo a funcionalizar?
Y entonces me empiezo a preguntar, ok, hablábamos que no somos la entidad por lo que nos relacionamos, sino que somos un conjunto o una mezcla de varias cosas, ¿no? No somos una cosa a la vez. Entonces, esta identidad Miriam tiene una familia que sus apellidos representan algo en el entorno donde vive, ¿no? Y como se hizo el comportamiento de sus padres, tiene como un respaldo. Pero también ella tiene un desarrollo de acuerdo a lo que estudió, entonces se complementa ese respaldo con eso que estudió, que aplicó, lo que está desarrollando ahorita. Pero no solamente se queda así, sino que también tiene conexiones con amistades que ella dice, bueno, yo valoro más las diferencias que las igualdades. ¿Por qué? Porque en la diferencia encuentro cómo conectarme y en la igualdad la mantengo para estar estable. Ok, entonces Miriam es ese conjunto de diferencias más la estabilidad que le da en cada campo que se relaciona. Y si eso lo lleva a sí misma, ¿qué es lo que es Miriam? ¿Qué es ese potencial de desarrollo? Bueno, pues Miriam, para empezar, es un ser humano que pertenece a la especie humana que habita la Tierra. Ya tiene un enlace de conjunto y de pertenencia. Ok, ¿qué actividad es la que desarrolla Miriam ahí? Bueno, Miriam, en su experiencia, tiene pues el rol de hija, que a lo mejor es la hija mayor de su familia. Ok, y luego tiene ahorita el rol de comunicar información, pero en el pasado tenía el rol de gestionar materiales para una manufacturera, ¿no? Y dentro de esa gestión pasó por las etapas de hacer las compras de esos materiales y ver que llegaran, y en otras etapas de ver cómo se podían procurar para hacer programas de abastecimiento, pero ya más generales. Entonces ya no iba por unas solas piezas, sino que iba en generalidad. Ok, pero también se preparó en esta etapa de autorreferencia y autoconocimiento para conocerse a ella, y de ahí también, si alguien lo requiere, tener ese apoyo para que se pueda conocer. Ok, facilitándole herramientas. No es que ella vaya a hacer el trabajo por ellos, sino que facilita herramientas de conocerse. Pero también vio esa parte de cerrar ciclos, de acompañamiento en el duelo. El duelo no solo de perder un ser querido o otro ser humano, sino también esa relación que tenemos con nuestra identidad del pasado, ese diseño que ya se está cerrando y que ya no puede permanecer porque nos estamos metiendo a otro, o estás cerrando una actividad y te vas a identificar con otra, y esa etapa de clausura de una para dejarle el terreno, ¿no?, a la nueva, y que no se contrapongan o que no se sienta como que una superó a la otra, sino que se puedan acompañar y se puedan hacer esos enlaces. Pero también es esa conexión con sus amistades, que a lo mejor no es la conexión más comunicativa, pero es como esa conexión que ahora dicen, como los nopales, ¿no? Cuando se necesita ya estamos, mientras seguimos solitarios. O más planetaria, cada uno en su desarrollo, pero cuando se necesitan se comunican. Fíjate cuántas cosas es Miriam y no solo una la identifica. Ahora, con ese mismo análisis, ¿cuántas cosas eres tú? ¿Cuántas cosas van de tu experiencia que estás aplicando hoy en día y cuántas son las que estás en esa parte de altas y bajas, donde funcionalizamos esos potenciales y los volvemos propósito? Bueno, si te interesa profundizar más, si necesitas acompañamiento para hacer revisión lógica de tu historia, si podemos conectar en algo que tenga que ver con el sanar, pero no sanar es de curarse, sino el sanar de tomar conciencia de para qué vino a esta experiencia a mí, no estarme peleando con la experiencia, sino codificar lo que me está llegando, entender de qué se está tratando esto. Pues me puedes escribir, aparezco como Miriam Catalina en Facebook y como Miriam Catalina 157 en Instagram, nos ponemos de acuerdo y tenemos nuestra sesión. Y si no, pues nos vemos el día de mañana. Bye bye.